Esta semana seguimos con la conversación y análisis de lo que está sucediendo en el mundo, algo muy importante, ¿no? Están cambiando paradigmas, están cambiando la nueva arquitectura financiera mundial. Es toda esta crisis financiera de las hipotecas de alto riesgo, y para esto vamos a conversar con el máster Omar Vargas, analista económico. Omar, bienvenido a Tribuna Liberal. Gracias, Carlos. Hemos visto cómo en los últimos días hasta el Banco Central, bueno, hay algo interesante en lo de los últimos días, se critica mucho el liderazgo de Estados Unidos, sin embargo, Estados Unidos sí mantiene un liderazgo y lo demuestra claramente cuando todos los bancos centrales del mundo, al unísono, según pedido del Banco Central de Estados Unidos, bajan un poco la tasa de interés interbancaria. Eso demuestra que hay cierta coordinación, pero a su vez también demuestra que hay un cierto cambio de paradigmas, y es lo que mucha gente está señalando con respecto a la intervención del Estado dentro de una crisis financiera como esta, ¿no? La intervención es muy clara. ¿Qué visión general tienes de toda esta crisis que se ha comenzado con las hipotecas de alto riesgo? Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Yo básicamente las visiones las puedo dividir en dos: la visión global de la economía y la visión local de la economía, porque definitivamente esta crisis va a afectar al Ecuador, no tengo ninguna duda al respecto. Sobre la parte de la globalización de la economía, en este caso la globalización del problema, nos damos cuenta que efectivamente todas las economías están entrelazadas. Muchísimo de esto, de este lazo que existe entre las economías mundiales, pues dependen de las nuevas tecnologías, el Internet y las comunicaciones, que permiten acceder a inversiones desde cualquier tipo, desde un depósito a plazo, un fondo mutuo, hasta inversiones entre comillas sofisticadas, como estos bonos subprime, que se llaman bonos que tenían garantías hipotecarias de hipotecas concedidas a gente que no tenía calificación de riesgo adecuada y que no podía acceder en teoría bajo esa calificación de riesgo en condiciones normales a un crédito hipotecario. ¿Qué había de anormal en este entorno? Porque señalaste condiciones normales no hubiesen sido susceptibles de crédito. ¿Qué había de anormal en el entorno? Bueno, el primer punto específico de la intervención del Estado, y específicamente el Estado federal americano, sobre el fomento al otorgamiento de estos créditos basura o créditos subprime, como se lo llama. En el 99, antes de que Bill Clinton salga pues del último periodo presidencial, en el 99 él comienza a ejercer presión vía legislación a dos de las grandes compañías de otorgamiento de créditos hipotecarios y titularización inmobiliaria en Estados Unidos, que en sus siglas, un poco los gringos siempre ponen estos nombres, sus nombres comerciales son Fannie Mae y Freddie Mac. Estas dos compañías estatales o federales de titularización, lo que hacían eran compraban títulos hipotecarios o hipotecas de bancos hipotecarios o comerciales que otorgaban este tipo de créditos a personas cuya capacidad de pago de estas hipotecas estaba en duda o simplemente no la tenían. ¿Por qué hacían esto estas entidades gubernamentales? Básicamente por el fomento a un sector específico de la economía, como era el sector inmobiliario en Estados Unidos. Efectivamente, el sector inmobiliario a nivel mundial es un sector muy dinámico de la economía, genera muchísimo trabajo, mano de obra, mucha popularidad. ¿Sí? O sea, es ideal para los políticos fomentar el tema inmobiliario, definitivamente. Obviamente también acarrea muchísimos beneficios inmediatos. Omar, pero el riesgo no se diluía, sino que lo asumía el Estado a través de estas empresas. Por supuesto, el riesgo, a ver, el asunto es que ahí hay que hacer un análisis de la estructura financiera de un banco. Un banco vive de la intermediación de fondos, capta fondos del público y los coloca vía préstamos. Pero si el promedio de maduración de esos fondos va entre un depósito a la vista, una chequera, y 3 años como máximo, un depósito a plazo, cualquier otro tipo de inversión, obviamente, ¿cómo hacía para poder prestar a 30 años, a 25 años, a 20 años a terceros? Era muy difícil. Ahí es cuando entraban estas compañías de titularización hipotecaria y compraban estas carteras de crédito titularizadas en un fideicomiso, y a su vez lo titularizaban, lo hacían un título bono y lo revendían en mercados secundarios a través de toda esta banca de inversión. O sea que ahí podríamos identificar una primera intervención como causa de la crisis. Exactamente. Intervención del Estado. Intervención del Estado a través del cual un poco bajaron los índices o las calificaciones, bajaron la intensidad o bajaron los requisitos para que una familia pueda acceder a un crédito para comprar una casa
todo con buena y sana intención, pero nos dimos cuenta que comenzaron a fomentar el crecimiento de un sector, ¿sí?, artificialmente, y creando, aparte de otra coyuntura, que fue que comenzaron a bajar las tasas de interés en esa época, había demasiada plata en la economía americana. Esos dos... Eso lo hace la propia Reserva Federal. La misma Reserva Federal, que es la que controla la tasa de interés prime, ¿sí?, un poco que coincide con el tema subprime, con el término. Entonces, ¿qué es esto de la tasa de interés prime? La tasa de interés prime es la tasa que se paga a los bonos de la Reserva Federal Americana, y es básicamente la tasa a través del cual, más que se regulan, se pone como referencia la tasa de un bono del Tesoro de Estados Unidos a 90 días, que supuestamente hoy por hoy es un bono con cero riesgo. Esa es la tasa mínima que se debería cobrar por un bono, y si por ejemplo queremos vender un bono ecuatoriano, lo mínimo que se cobra es la prime más el riesgo país, etcétera. Es una tasa referencial a nivel mundial. Es decir, que si la Reserva Federal o el Banco Central norteamericano baja esa tasa, las tasas mundiales de colocación tienden a bajarse igual, bajar. Así es. Y obviamente, si baja esa tasa, ¿sí?, en teoría entra más dinero a la economía, ¿sí?, porque al ser menos atractiva la inversión en un depósito a plazo, ¿sí?, o en un título financiero que te paga una tasa fija, comienzas a ver instrumentos en otros sectores de la economía que te permitan tener más rendimientos. Entonces hay mucho dinero en la economía en otros sectores, no solo en el sector bancario. Y lo que pasó fue que se comenzaron a enfilar, ¿sí?, los dineros hacia el sector inmobiliario americano. ¿Qué ocurrió? Lo que pasa en cualquier mercado donde existe, entre comillas, oferta y demanda, ¿sí? Simplemente, entre otros factores, la demanda por casas y por propiedades en Estados Unidos comenzó a disminuirse poco a poco, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, las personas que habían sido calificadas de manera un poco más light por parte del Fannie Mae y Freddie Mac comenzaron ya no a pagar sus hipotecas, ya no pudieron pagar sus mensualidades de la hipoteca, y claro, se comenzó a demandar menos casas y se construyeron y se generaron una serie de proyectos inmobiliarios en Estados Unidos gigantescos, no solo en Estados Unidos, en España, en Europa, en mismo Ecuador, en Panamá. Ahí vemos como efectivamente el líder de la economía mundial, que es Estados Unidos, que marca tendencias económicas, a su vez comienza a replicar, países a nivel mundial comienzan a replicar ese modelo de negocio. Omar, antes que sigas con tu análisis para adelante, quisiera ir hacia algo un poco más para atrás, en el sentido de que muchos analistas señalan gran parte de la causa de la crisis como la intervención del Estado. Hoy se vive en el mundo una tendencia de mayor intervención por parte de los gobiernos para salvataje, y algunos críticos del mercado señalan que es causa del mercado este problema. Quisiera ir un poco más para atrás en el sentido, porque tú identificaste una causa muy clara, que es a través de la intervención de Fannie Mae, y la otra, Freddie Mac, que diluyeron el riesgo que tenían algunos compradores para que puedan acceder a las casas. Pero también se justifican y dicen que son 15 años atrás, después de la burbuja de los .com, cuando la Reserva Federal ha mantenido artificialmente baja la tasa de interés, lo que tú ya muy bien explicaste, y a su vez mantuvo una inyección de recursos, de medios fiduciarios, de dinero, de dólares sin respaldo, que a su vez alimentaba este motor, ¿no? Era como la gasolina que iba alimentando este motor que habían construido a través de intervención del Estado, porque es el Estado quien ha intervenido tanto en bajar artificialmente la tasa de interés como de ingresar o meter dólares dentro de la economía de forma artificial. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Realmente tú ves que ese es el caldo de cultivo para esta crisis? ¿Tú crees que realmente 15 años de inyección monetaria y disminución de tasa de interés ha provocado esta burbuja que se dio en el área de la construcción? Mira, yo te lo quiero comparar con lo que ocurre actualmente con el sector de las materias primas, específicamente con la soya y el trigo. Hay muchos países, específicamente Brasil, que están subsidiando proyectos de búsqueda de energías alternativas a través de este tipo de plantaciones, de trigo, etc. ¿Qué ocurre? El gobierno brasilero, ¿sí?, resta a través de, me imagino, impuestos, tributos, etcétera, de los ciudadanos brasileros, recursos, a través de esos impuestos, que yo repito, y los destina a cierto sector de la economía, específicamente el trigo y la soya, la búsqueda o el subsidio, ¿sí?, de energías alternativas para obviamente pues paliar un poco el tema del calentamiento global, los altos precios del petróleo. Todo este dinero que se ingresa a esos dos sectores,
¿sí?, vía un subsidio, lo que sea, hacen que mucha gente incentivada comience a sembrar o comienza a demandar este tipo de cultivos y comienzan a aumentar los precios mundiales de la economía del trigo y la soya. El día de mañana, ¿sí?, cuando efectivamente se encuentre una energía alternativa, probablemente los precios comiencen a bajar por el mismo mercado y muchísima gente que haya invertido recursos en ese sector de la economía, pues quiebren o vendan sus inversiones. ¿Qué quiero graficar con este ejemplo? Que hoy por hoy el precio de esas materias primas ha sido artificialmente inflado porque hay dinero en la economía que debió haber estado destinado a otros sectores de la economía, el cual el mercado los hubiera tal vez administrado mejor, y que están destinados a un sector donde el Estado brasilero cree que es el futuro. Pero el Estado brasilero de alguna manera representa a todos los ciudadanos, pero no es el mercado brasilero, ni es el mercado ecuatoriano, y eso de alguna manera confirma el hecho de que el Estado, en Estados Unidos, ya volviendo al tema de Estados Unidos, el Estado que hoy quiere salvar la economía que incentivó destruir, ¿sí?, con esa regulación en el 99 de acelerar el tema inmobiliario, hoy por hoy se encuentra en un paradigma, salvo o no salvo. Al final, pues, llegaron de alguna manera al salvataje, y con un tema adicional, aumentaron la garantía mínima de 100 a 250 mil dólares de depósitos. Algo muy similar, Carlos, a lo que pasó en el año 99 en el Ecuador, salvando las distancias. Omar, terminamos el bloque anterior donde identificabas como un error de política monetaria una de las raíces de esta burbuja financiera que ha derivado en la crisis, ¿no? También señalabas en el corte que tú ves muchas similitudes con la crisis que vivió Ecuador en el 99. ¿Puedes explicarnos un poco más a qué te refieres? Correcto. Mira, yo viví de cerca la crisis en el 99, trabajaba en una institución financiera en esa época. Y yo recuerdo cuando se entró el salvataje del Filambanco, que a diferencia de otros bancos, pues siguió operando por parte de una administración estatal y años más tarde volvió a quebrar. O sea, realmente que Filambanco quebró 2 veces. Porque nunca se tomó en cuenta la crisis de confianza que había en el país y especialmente en el sistema financiero. Y que el salvar al Filambanco no iba a paliar esa crisis. Algo similar a lo que sucede hoy en día, porque vemos en todos los diarios financieros del mundo que a pesar de que se ha comprometido 700 mil millones de dólares en el salvataje del sistema financiero norteamericano y de paso están teniendo políticas adicionales, la Reserva Federal, pues la cuestión no marcha, ¿no? Y es un tema netamente de confianza. Señalan que la gente no confía y no quiere prestar. O sea, el mercado de préstamos de corto plazo, con lo cual las empresas, las grandes empresas y pequeñas empresas en Estados Unidos se financian sus operaciones de corto plazo, no se ha reactivado y lo justifican como una crisis de confianza. Es algo similar, tú me dices, a lo que vimos en el 99. Por supuesto. Hoy por hoy en Estados Unidos el recurso escasísimo no es el petróleo, el recurso escasísimo es el dinero, ¿sí? Porque obviamente, si bien es cierto, lo que se ha hecho es inyectar, entre comillas, dinero a ciertas instituciones para que se salven, o a muchísimas instituciones para que se salven, entre estas una aseguradora como AIG. Lo cierto es que ese dinero igual está yéndose, o sea, es lo que pasó aquí, yéndose a otros lados, a otras inversiones. Inclusive hay gente que lo está poniendo en el colchón bank, ¿sí?, lo que pasó aquí. Omar, pero ahí la pregunta del millón sería, ¿cómo recuperas la confianza en el sistema financiero? ¿Qué medidas hay que tomar? Dejando que se sanee automáticamente. ¿A qué te refieres con dejar sanear el mercado? Bueno, si el mercado ecuatoriano en esa época tenía aproximadamente 40 y pico de bancos y 70 y pico financieras, pues ahora ¿cuántos bancos y financieras existen? Se saneó el mercado, definitivamente. Es lo que debió haber pasado. Yo también hago un llamado a los políticos actuales, ¿no? Porque los políticos se llenan la boca de decir de que lo que pasó en el 99 fue un atraco bancario. Puede ser efectivamente. Pero yo quisiera que esta gente en esos puestos de junta bancaria, de junta monetaria, de Banco Central, del mismo presidente de la República, se hubieran puesto en esos zapatos de ver qué hubieran hecho, ¿sí? Porque si les preguntan a esos mismos políticos que criticaron el salvataje bancario del 99 porque supuestamente salvó a ciertos banqueros, yo quisiera que ellos se pregunten qué harían ellos en el puesto de George Bush actualmente. Yo creo que el coletazo efectivamente es mundial
y al final la conclusión que quiero dar sobre este asunto de la analogía con el Ecuador es que hoy por hoy las ventas, las ventas traducidas en depósitos en bancos y en primas de seguros en compañías de seguros, específicamente en AIG, no van a ser al mismo ritmo que antes, porque la crisis de confianza en Estados Unidos es tan grande, ¿sí?, que las renovaciones de seguros, que las ventas nuevas de seguros de AIG a nivel mundial definitivamente no van a tener el mismo ritmo, porque tal vez la gente que compraba primas, que compraba seguros en AIG, confiaban en los administradores de AIG, y hoy por hoy el administrador mayor de AIG, o el mayor accionista más que el administrador, es el tío Sam, es el Estado americano. Habrá que ver si efectivamente hay confianza en el Estado americano, y si es que hay esa confianza en el Estado americano, probablemente tengan confianza en AIG. Si no hay confianza en el Estado americano y en la economía americana como tal, o la confianza que había antes, yo creo que va a ser muy difícil que los bancos puedan seguir capitalizándose o tener flujos de caja para poder soportar retiros que se siguen dando en los bancos y faltas de primas que siguen dándose en las compañías de seguros. Yo creo que vamos hacia una segunda crisis, no en el corto sino en el mediano plazo, porque la confianza es muy difícil restablecerla. Yo creo que la mejor manera de restablecer la confianza es haber saneado el mercado americano, que efectivamente los bancos de inversión, que ahora ya no son bancos de inversión, ahora cambiaron su denominación y su control y su modelo de negocio a bancos comerciales, por tanto van a ser más regulados todavía. Eso no va a volver la confianza al pueblo americano ni al consumidor. Omar, me has hecho acordar acerca de una anécdota de un banquero muy famoso, ¿no? JP Morgan. JP Morgan es un banquero norteamericano que vivió en el siglo XIX y hoy el más grande banco de inversiones de Estados Unidos tiene su nombre. Y señalaban que este tema de la crisis, ¿no? Hoy vemos mensajes fatalistas para justificar la intervención del Estado. Sin embargo, esto de las crisis financieras siempre se ha dado y siempre se va a dar, ¿no? Esto es innato a los procesos de mercado, ¿no? Precisamente porque el mercado es un proceso de toma de decisiones, billones de decisiones que se dan diariamente los individuos, y no es perfecto, obviamente, porque las decisiones las toman los individuos, los seres humanos, que no somos perfectos. Pero como continuando la anécdota, señalaban que JP Morgan hubo una crisis similar, ¿no? Guardando las magnitudes, en aquel momento la economía norteamericana no tenía la magnitud ahora, pero asimismo la crisis era representativa en aquel momento de JP Morgan, ¿no? Y él decía que lo que hizo, estamos hablando del siglo XIX, no había computadoras, no había las comunicaciones como hoy en día, lo que hizo fue reunir a los banqueros en su casa, los llevó, bueno, todos fueron en sus carretas y les dijo algo muy claro: sincérenme sus balances, díganme qué han hecho. Y en ese cónclave de banqueros, pues JP Morgan les dijo: bueno, señor, usted ha hecho las cosas mal. Usted, veo en su balance que ha dado créditos irresponsablemente, pues va a tener que quebrar y va a tener que ser sancionado su patrimonio, como debe ser, ¿no? Bueno, JP Morgan resolvió este problema de la crisis en 2 meses. El Estado, la Reserva Federal norteamericana, tiene más de un año en este tema y, como tú bien dices, la crisis de confianza continúa, ¿no? Y es por no tener el énfasis en el proceso de mercado, de saneamiento de mercado, ¿no? Correcto. Bueno, también hay una coyuntura en Estados Unidos que es la coyuntura política, electoral, ¿no? Electorales, y eso es desafortunado. ¿Por qué? Porque fíjate que, salvando las distancias, lo que hicimos en el país fue lo correcto. Porque fíjate que de tener una garantía del 100% de un depósito en un banco, dada por la AGD, bajamos, me parece, a $10,000 o a $15,000 por depósito a plazo. En Estados Unidos la suben a $250,000. ¿Sí? Y aquí sí dejamos que efectivamente el mercado se sanee. Entonces tienes esos dos claros signos de que efectivamente Ecuador, en su más raquítica economía, comparativamente hablando de Estados Unidos, creo que tomamos las decisiones correctas, y obviamente pues el blindaje de dolarización ayudó muchísimo. Pero cosa que no se está viendo en Estados Unidos, por eso es que yo proyecto, vaticino o pronostico que va a haber una segunda quiebra, porque la crisis de confianza no se anula o no se resuelve con una regulación o con un decreto. Si la crisis de confianza tiene que ser ganada por el mercado. Algo positivo también creo y que veo en la economía ecuatoriana es que nuestros ejecutivos bancarios, los profesionales de la banca, aprendieron la lección. No vemos ningún banco en el país que tenga algún problema de incertidumbre con esta crisis, ninguno, porque la mayor parte está invirtiendo en cosas de alta seguridad. Así es. Porque obviamente deben estar conscientes de que esa plata es de los ecuatorianos. Esa plata no pueden rifarla ni meterla en un casino para jugársela, ¿no? Aprendieron la lección de lo del 99. Y la mayor parte de bancos en Sudamérica han aprendido la lección. Bueno, pero y al final de todo, yo creo que lo peor que le están haciendo al consumidor ecuatoriano es el daño en el riesgo moral,
¿Qué le están diciendo al consumidor americano? Le están diciendo, no importa que le otorguemos un crédito, irresponsablemente igual no pague. Porque va a venir el Estado a rescatarte. Va a venir el Estado a rescatarte. Porque están por ahí, ya se crearon asociaciones de perjudicados porque les quitaron las casas. En el 2006 hubo 1.200.000 ejecuciones de casas embargadas. 2. No importa en qué invierto mi plata. Si en bonos basura no sabía lo que había detrás, mil disculpas, me disfrazaron los analistas de riesgo de Merrill Lynch, de JP Morgan, no importa. Igual va a venir el papá Estado, me va a salvar. Entonces, y también yo aseguré mis bienes en AIG, ¿sí? Confié en AIG. Desafortunadamente el problema de AIG no ha sido un problema técnico de intermediación de seguros, el resultado técnico de AIG era extraordinario, vino por una división financiera que justamente invertía en este tipo de derivados exquisitos financieros. Entonces, ¿qué te están diciendo? Bueno, yo confío en AIG, pero ahora voy a confiar en el Estado y ya no soy responsable, entre comillas, de las decisiones que tome con relación a mis activos también, porque los aseguro con el Estado. Entonces, en ese sentido, el problema cultural que se va a enraizar en los Estados Unidos es que el riesgo moral va a subir, ¿sí? Porque la gente va a ser más irresponsable. Pero si a ellos lo salvaron, ¿por qué a mí, con tarjetaviente, no me vas a salvar? ¿Por qué si en algún momento tú afectaste o beneficiaste al sector inmobiliario, ahora por qué no beneficias al sector de los seguros, al sector del turismo? Ese es el gran problema, mi querido Carlos, de que el Estado intervenga detrás de un escritorio a analizar qué cree conveniente para el pueblo, sin consultarle al pueblo o dejar que el pueblo tome las decisiones por sí mismo. Omar, la justificación que da la gente que está pro intervención del Estado salvataje señala que lo que va a suceder si se deja caer, como señalabas tú, es que va a haber una crisis mundial, ¿no? Que va a arrastrar a toda Europa. Ya sé, ¿cuán cierto es esto? ¿Cuán realista es este pronóstico? Mira, la crisis ya está. O sea, fíjate que yo de alguna manera analizo las declaraciones del presidente de la República, que él cree que aparentemente no va a haber ningún efecto interno. Claro, él tiene que manejar una tranquilidad interna, pero también tiene que ver lo que va a pasar a futuro. Yo creo que en el sector inmobiliario mundial va a haber una crisis. Ya está la crisis y esa crisis no la va a salvar ningún gobierno. Ningún gobierno va a entrar a salvar a una empresa de muebles española que compraba y vendía muebles o que fabricaba muebles de cocina y que ya probablemente esté quebrada. Hoy por hoy el gobierno español no va a entrar a salvarla. Me preocupa muchísimo el hecho de que los migrantes ecuatorianos en España, muchísima de la mano de obra calificada que se fue para allá fue al sector de la construcción, albañilería, etcétera, y que hoy por hoy la construcción en España está parada. ¿Sí? Está parada y tengo muchas noticias, muchos recortes de periódicos donde efectivamente cierran empresas que venden electrodomésticos que abastecían a la industria inmobiliaria, empresas de muebles que abastecían a la industria inmobiliaria, empresas de construcción, obviamente en la quiebra. Yo creo que el sector ya está en crisis. Yo creo que la intervención de los estados tiene que ser una intervención prudente, no directamente definiendo o redefiniendo el destino de la banca, como lo están haciendo. Están cambiando mediante una regulación, la banca de inversión prácticamente en Estados Unidos no existe. Ya se cambió banca comercial porque hay más regulaciones y es menos arriesgada. Yo creo que efectivamente hay que dejar que los bancos y las compañías de seguros quiebren por un sano efecto o un sano principio de el que toma el riesgo tiene que asumir ese riesgo, ¿sí? Y que al final el daño directo y colateral que va a haber en la economía americana a largo plazo va a ser durísimo. Tratar de echarle la culpa al mercado de la crisis financiera mundial es desconocer completamente lo que significa el mercado y cuál es su proceso. El mercado es simple y llanamente un proceso de intercambio de valores entre individuos. Es el método mediante el cual se toman billones de decisiones al año, y realmente eludir al mercado o sacarlo de una solución de esta crisis es un grave error, como lo hemos conversado con el máster Omar Vargas.